Están a punto de ver las curiosidades más increíbles de Poppy Playtime jamás hechas. Pero para formar parte de esta iniciativa de Playtime Co. debe suscribirse y darle a like. No me cree, ¿verdad? Solo mire. Porque estas son 30 curiosidades de Poppy Playtime. En el menú principal de cada Poppy siempre vemos la fábrica de Playtime Co., la corporación juguetera fundada por Elliot Ludwig en 1930, y cuyo nombre es un guiño a la empresa que fabricaba los juguetes de las Tortugas Ninja, Playmates Toys. Pero el exterior de la fábrica de Playtime Co. está inspirado principalmente en el de Ideal Toy Company, una fábrica de juguetes que existió a principios del siglo XX y donde se creó el primer oso de peluche del mundo. Su arquitectura es la misma arquitectura industrial que seguía en la mayoría de las fábricas estadounidenses de mediados del siglo XX, cuando la producción de juguetes estaba en pleno auge en el que se inspira esta misma fábrica del juego. Vista desde fuera, parece un parque de atracciones abandonado, pues tiene bloques de construcción de juguete que parecen de Lego, colores, formas divertidas. Elliot Ludwig quería que tuviese un aire infantil desde fuera, como si fuese el paraíso de los juguetes en la Tierra para todos los niños del mundo, y al mismo tiempo creando eso un contraste enorme con el entorno industrial y corporativo de una fábrica. Sobra decir que la visión de la fábrica, así como el personaje de Elliot Ludwig, es un paralelismo con el de Walt Disney y su visión de Disneyland, el parque de atracciones. Elliot estaba casado con Molly, llamada así por Molly, el viejo perro que tenían los creadores de Poppy Playtime en sus oficinas de Mop Entertainment. Pero en 1930, tras la apertura de la fábrica, Molly y Elliot se divorciaron, pues el genio, cada vez más consumado por su trabajo y la creación de Playtime Co., apenas tenía tiempo ya para su esposa, y esto provocó muchas fisuras en el matrimonio, hasta su separación. Este primer capítulo de Poppy se llama Un fuerte apretón, pues eso es lo que hace el juguete llamado Huggy Wuggy, o Hugo Alberto, un juguete que te da abrazos hasta que te mata, de amor. Y sí, se le mueven los pelitos azules de alrededor a causa del viento. ¡Impresionante! Huggy se basa en una gominola americana llamada Sour Patch Kids, caramelos de goma ácidos y dulces, de pequeñas figuritas humanas que tienen los ojos y la boca exactamente como Huggy, que fueron creados en 1970. Pero también Huggy se inspira en esos monos de peluche de largas extremidades que sirven para dar abrazos. Por eso, Hugo tiene velcro en las palmas de sus manos para que cuando te abrace y te rodee con sus enormes y largos brazos, no te suelte nunca, literalmente. Al empezar una nueva partida, veremos un anuncio vintage de Poppy, la primera muñeca inteligente fabricada por Playtime Co. y presentada por Elliot Ludwig. Pero, un momento, este no es mi Elliot Ludwig. ¿Quién es él? Si jugaste al primer capítulo de Poppy Playtime antes de que fuese porteado a Xbox, seguramente recuerdes que el anuncio era muy distinto y algo así. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Smarty Pants. Introducing Smarty Pants, the first truly intelligent doll in the world. I love you, Smarty Pants. El anuncio original es de 1971 y Mop Entertainment lo usó cuando hicieron la primera entrega y lo doblaron por encima. Agregaron cambios para hacerlo pasar por un anuncio de Playtime Co., pues el comercial original es también sobre una de las primeras muñecas parlantes que se sacaron al mercado, y es real, pues la pequeña actriz que sale hablando con esta muñeca, llamada Smarty Pants, es la actriz Linda Blair 2 años antes de protagonizar la peli del Exorcista, con la que dio el salto a la fama. Así que los creadores de Poppy Playtime tuvieron que cambiar por completo esta intro del juego. Contrataron a su propio actor y añadieron sus propias imágenes, una vez el primer capítulo lo petó, por miedo a que pudiesen demandarles al usar un anuncio que no era suyo. Por eso lo cambiaron, aunque muchos jugadores prefieren el anuncio original, porque evidentemente le daba el toque vintage, ya que al fin y al cabo era real. Por ejemplo, las partes de Poppy son literalmente un anuncio. Chatty Cathy, la muñeca parlante
parlanchina de Mattel anunciada por primera vez en el año 1960 en Estados Unidos y que contaba con hasta 11 frases aleatorias. Las partes de cómo fabricaron a Poppy son imágenes directamente extraídas de un documental de época donde se mostraba el proceso de fabricación de esta clase de muñecas para niñas de todo el mundo. La muñeca más increíble jamás inventada. Su nombre es Poppy. Poppy es el nombre de la hija de Elliot Ludwig, nacida en 1949, 19 años después de su primer divorcio, y desde que no hay evidencias de que Ludwig se esposase o conociese a otra mujer, se asume que Poppy, su hija, era adoptiva, algo que también alentó al magnate juguetero a crear la iniciativa de acogida y adopción de huérfanos de Playtime Co. en años venideros. Poppy, su hija, fue la primera niña en recibir la muñeca parlante que llevaba su propio nombre, y a su muerte, el dolor de la pérdida llevó a Ludwig a crear el Experimento 1007, una muñeca Poppy, pero con una personalidad y características únicas, ya que eran las de su hija pequeña, muerta. Aunque el nombre que tenían planeado para Poppy originalmente era Tina Toy Time, una mierda de nombre, por cierto. No te voy a pagar nada por quitarme el patrocinio con Pantene para dárselo a esa prieta de mecha morada. Poppy fue el primer experimento humano completamente satisfactorio, pues el 1006, el prototipo, nunca se consideró un éxito. ¡No me toques clase media! Poppy en inglés significa amapola, flor que aparece también en esta introducción y que tiene una fuerte presencia y connotación a lo largo de toda la saga. Pero ¿por qué usan esta flor siempre? Porque las amapolas representan el sueño, la paz, la muerte y la resurrección, temas muy presentes en cada entrega de la saga. El sueño al que induce el humo rojo de Catnap, la resurrección de los niños como juguetes, además de ser un sedante natural. En el siglo XIX la gente se enviaba flores por correspondencia para enviar ciertos mensajes. Si alguien te enviaba una amapola, quería decirte que no era libre. Y Poppy, en esta entrega, está encerrada en una vitrina de cristal, de la que nosotros la liberamos. Es más, en los mitos griegos se decía que la amapola fue la flor que nació de las lágrimas de Deméter, la diosa de la agricultura y la fertilidad, al ver cómo su hija Perséfone era raptada por Hades y arrastrada a los infiernos. Pues la amapola fue un regalo de los dioses para ayudar a la diosa a conciliar el sueño, y era la flor que crecía a las puertas del palacio de Morfeo, el dios del sueño, en el inframundo. Para crear a Poppy se basaron en Tina Parlanchina, una muñeca diabólica parlante con coletas que hablaba en un capítulo de la Twilight Zone. Me llamo Tina Parlanchina y yo te quiero mucho. Aunque Poppy también tiene el mismo patrón de colores con el que Chucky, el mítico muñeco del cine de terror, se dio a conocer al mundo. ¡Cállate, idiota! Pero que la encontremos al final de este capítulo en una vitrina enorme cerrada herméticamente no es muy buena señal, porque así es como tenía el matrimonio Warren a la muñeca poseída por el demonio, llamada Annabelle, uno de los objetos más malditos del mundo. ¡Su puta madre! ¿Qué ocurre? La versión original, Poppy, tiene la misma actriz de voz que la de Stella Graver, la directora de Playker, en las cintas de VHS. I'm up here. I see you. Jeez, have you played these before? You're so good. Como la cinta de VHS amarilla que alguien nos ha enviado a nuestra casa, junto con una carta en un paquete sellado por la compañía para la que hace más de 10 años trabajábamos, Playtime Co. Todos piensan que los empleados desaparecieron, pero seguimos aquí. Encuentra la flor. Eso reza la carta. La misma flor, la amapola que luego veremos dibujada sobre la puerta tras la que está encerrada Poppy. A día de hoy no se sabe aún quién ha escrito la carta, pero debe ser alguien que nos conociese muy bien y que trabajase también en la fábrica o para la compañía. ¿Pero quién? Hay quien dice que fue el prototipo, otros que Rich, un empleado de la compañía. Así que comenta, ¿quién crees tú que fue? Fui yo, Barry. Yo te masturbé. Supervelocidad. Comenzamos en la recepción de la fábrica por donde accedían los visitantes. Somos un ex empleado de Playtime Co. Solíamos trabajar aquí, pero justo el día en el que se produjo el desafortunado accidente por el que cerró esta fábrica. Ese día, nuestro personaje no fue a trabajar y se desconoce el motivo. Le dolía la panza y estaba malito y no fue a laburar. No sé. El accidente por el cual cerraron la fábrica en 1995 fue porque todos los empleados desaparecieron súbitamente en el mismo día. La producción de juguetes y Playtime Co. fueron clausuradas para siempre. Así que Player
que así es como llamaremos a nuestro silencioso personaje, logra entrar aquí como si nada, seguramente porque alguien o algo ya nos estaba esperando y quería que regresaran. El suelo está lleno de hojas secas por el paso de los años que se cuelan a través de las ventanas rotas de la entrada, pues cerca de la fábrica hay un bosque, tal y como vimos en la alucinación tras el ataque de Catnap en el capítulo 3. Encuentra la flor. Encuentra la flor. Mi flor de poronga. O en el VHS que subió Mob Entertainment, en el que se escapaba Haggy, pero se desconoce la ubicación exacta de dicha fábrica. Hay quien dice que está en Michigan, Illinois, pero desde luego está claro que en el medio oeste de los Estados Unidos. En el suelo, tirada, vemos una caja de Boogiebot, un pequeño robot verde creado por Playtime Co. en 1993, uno de los últimos juguetes que crearon y que alcanzaron la fama con la compañía, 2 años antes de la trágica Hora de la Alegría. Boogie es un robot compactador cantarín que se basa en el robot compactador más famoso de Pixar y Disney, Wall-E. En la recepción vemos un cartel de Poppy que reza que quiere jugar y otro de Bron. ¡Ay, cabrón! El dinosaurio, que el mismo Elliot Ludwig diseñó y creó. Durante todo Poppy Playtime, por toda la saga veremos carteles de este estilo sobre seguridad en la fábrica y con un grafismo y arte que beben directamente de los carteles de juguetes que se creaban durante los años 50 y 60 en Estados Unidos, el estilo de la era atómica, tan colorista y llamativo como característico de la posguerra, mezclado con Art Deco. Muy similar a lo que hacía BioShock con sus carteles vintage, anunciando plásmidos por todo Rapture. El hombre elige, el esclavo obedece. Sobre el escritorio de la recepción, una cinta que al colocarla en el VHS reproduce un mensaje de Liz Pierre, el supervisor de innovación en la fábrica. Vamos, uno de los peces gordos y principales empleados de la compañía, que acabaría reemplazando al mismísimo Elliot Ludwig tras su muerte, aunque en la pantalla lo único que alcanzamos a ver ahora es un brazo de Haggy. También nos enorgullecemos de nuestra seguridad. Por ejemplo, esta fábrica tiene varios sensores de movimiento que, de ser activados, prenderán las alarmas de seguridad y contactarán a las autoridades. A Playtime Co. no le preocupaba el espionaje industrial ni empresarial. Si algún fisgón se adentraba demasiado en su fábrica, claro que podría entrar sin dificultad, pero jamás lograría salir de allí. Por eso dejaban esta cinta tan a la vista, como advertencia, ya que la fábrica no es solo lo que se ve en el exterior, sino que se tratan de kilómetros y kilómetros de laberínticas instalaciones excavadas en las profundidades de la Tierra y en la fría roca. En el pasillo de la derecha hay un cartel de Bron, el dinosaurio comiendo hojas de un árbol, junto a un pequeño mensaje de Playtime Co. La empresa también controlaba lo que los empleados comían. Necesitaban un alto consumo calórico para los duros trabajos que ejercían en la fábrica con los experimentos, teniendo en cuenta que de máximo para un hombre adulto lo normal es consumir entre 2.000 y 3.000 calorías al día, como mucho. Consumir 4.000 calorías haría engordar demasiado a cualquier empleado promedio, así que este mensaje podría ir con segundas intenciones y engordaban aposta a los empleados de Playtime Co. con las comidas de la cafetería para luego usarles y alimentar a los experimentos y juguetes. Y al ser de mayor tamaño como Bron, dinosaurio, sí que necesitan un consumo calórico tan alto, superior al de un humano. Y su nombre es Bron porque viene de Brontosaurio, dinosaurio del periodo Jurásico en el que se inspira. Como ya he dicho, su creador fue Elliot Ludwig, en otro guiño a Walt Disney, que también era dibujante y el creador de Mickey Mouse, de igual modo que Elliot concibió el diseño de Haggy, la mascota más icónica de todo Playtime Co. En la juguetería de la derecha hay cajas de Candy Cat, una gatita de juguete a la que los niños podían darle de comer. Metían gominolas abriendo la tapa de su lomo y al tirar de su cola, el caramelo salía rodando por la lengua de Candy Cat como un dispensador. Por eso cuando encontramos su cartel en el segundo juego, nos pide que le demos caramelos hasta cierto punto. My tummy's full. Nom nom nom. Stop! Que te jodan, Candy. Seguramente porque Candy Cat murió porque alguien le dio comida hasta hacerla reventar. Y sí, Candy Cat está inspirado en el gatito que golpea la mesa, un meme de internet. Cajas de Haggy rotas y abiertas y un Boogiebot ensangrentado en la caja. ¡Se murió! Nos dan pistas de que algo anda muy mal
en esta condenada factoría. ¡No me diga! ¡Nunca me lo hubiera imaginado! Resolvemos el puzzle de los cojones, que en esta saga no son pocos, y conseguimos el grab bag. No sin antes ver un vídeo de seguridad laboral en el que se muestra cómo este aparato, al usarse sobre la cabeza de otros empleados, podría hacer que le arrancásemos la cabeza o desmembrarle con la fuerza de este dispositivo. Algo que seguro que pasó aquí, aunque es inútil a la hora de defendernos o golpear a personajes como Huggy, para que nos hagamos una idea de lo poderosos y resistentes que son los experimentos. Llegamos a la zona central de visitantes, donde nos recibe una enorme estatua de Hugo Alberto, saludándonos con la mano en alto, pero alrededor del colosal muñeco, que por cierto mide casi 3 metros, hay charcos de sangre, que son justo los de las víctimas que Huggy mata en el VHS de La Hora de la Alegría, donde se ve cómo cobra vida y acaba con decenas de visitantes. Para coger la llave que cuelga de la mano de Huggy, debemos chocarle la mano, algo que los desarrolladores hicieron aposta. En el centro de la sala hay un cartel que narra cómo Huggy, el juguete, fue creado en 1984 y acabó convertido en la principal imagen corporativa de la compañía, como el juguete más popular, al igual que en la vida real. Si pulsas el botón, escucharemos el tema que compusieron para Huggy. No solo describe cómo este mata a sus víctimas, sino que escuchamos su risa y su voz por primera vez. Una risa que es muy parecida a otro gran icono de Disney, a Goofy y sus carcajadas bobaliconas, con su "Oye, ¡qué ofertón!". Pero es la voz que decidió darle Playtime Co. antes de convertirlo en un experimento. Pero el Huggy que conocemos en los juegos no habla, solo grita. Eso es porque, al ser uno de los primeros experimentos de la compañía, en el proceso se dañaron sus cuerdas vocales, haciendo irreversible que Huggy pudiese volver a hablar, o simplemente le negaron esa capacidad para evitar que usase su voz humana. Dentro de una de las cajas de Huggy hay un peluche suyo en miniatura escondido sin ojos y con una sonrisa macabra, junto a otro que tiene la boca más oscura y cosida, adelantando cómo este cobrará vida. De camino a restaurar la electricidad en la planta, si nos giramos en el pasillo, veremos a Huggy justo detrás de nosotros, al fondo, escondiéndose. En la sala del generador hay un cartel de Kissy Missy con las normas de la fábrica. Kissy es la mitad de Hugo Alberto. Tras la creación de Huggy, los científicos comprobaron horrorizados que era muy difícil controlarlo. Era demasiado fuerte e inestable, por lo que crearon a Kissy, su versión femenina, para que ésta lo calmase y fuese su pareja. En el cartel, una de las normas advierte que los empleados no deben esconderse detrás de las puertas para asustar a Liz Pierre, que aquí en el cartel y en el VHS que cogíamos en la entrada está mal escrito su nombre, pues Liz se escribe con E y no con A. Pero, ¿por qué no deberíamos asustarle? Esta fue una norma que de seguro impulsó el mismísimo Liz Pierre. Dios se queda en el cielo porque él también le teme a sus creaciones aquí en la tierra. Era el director del área de innovación, justo el área que hay detrás de la estatua de Huggy en el lobby donde acabamos de estar. Liz era quien decidía qué nuevos experimentos se creaban y qué nuevos juguetes se fabricaban. Es por ello que contempló horrores más allá de lo humano. Al ser uno de los principales directivos, estaba al tanto de todas las atrocidades que se cometían en los laboratorios y en el área de innovación, algo que pondría en alerta a cualquiera, haciéndolo vivir en tensión constante, no por el miedo a que un empleado lo asuste, sino a que uno de los experimentos que había allí abajo escapase y lo sorprendiese poniendo fin a su vida, pues él había visto de lo que eran capaz aquellas monstruosidades. Por eso hay dos normas más en el cartel que obligan a los trabajadores a abandonar la fábrica no más tarde de las 9 de la noche y a no entrar en el área de innovación. Es decir, en Playtime Co. había dos tipos de empleados: los que pensaban que trabajaban en una fábrica de juguetes normal y corriente y estaban de cara al público, hasta que se iban a su casa después de una larga jornada laboral, y los que trabajaban hasta tarde de madrugada en los macabros experimentos o que ayudaban a mantener a los juguetes recluidos, evitando que escapasen, como científicos, celadores, etc. La hora, las 9 de la noche, era el momento en el que el horror, los experimentos y las atrocidades se llevaban a cabo en Playtime Co. La fábrica cerraba de puertas para afuera, a espaldas de los demás empleados que regresaban a casa, mientras que en las profundidades de la factoría se proseguían con los experimentos.
Tras otro puzzle de mierda y lograr restaurar la energía, ¡boom! Vemos los pies de Haggy, pues es él quien comienza a cerrar las salidas y puertas que antes había abiertas de camino aquí para impedirnos salir de la fábrica. Al regresar al lobby, la estatua de Haggy ya no está, pero la luz del techo que se proyectaba sobre él nos da una pista. En el quinto juego, al jugar como Haggy en sus recuerdos, debemos seguir las órdenes de Miss Gracie y quedarnos quietos bajo una luz. Antes, cuando se fue la energía, Haggy dejó de estar atrapado y salió de ahí en cuanto nos dimos la vuelta para empezar a cazarnos, pues está hambriento. Y somos un intruso, después de todo, pues él es el principal encargado de la seguridad de la fábrica por la noche, cuando apagaban las luces. Es por ello que la cinta VHS de Liz Pierre nos advertía sobre las medidas de seguridad que había en Playtime Cove. Al avanzar en el pasillo, su brazo en la pared se desliza y nos da la bienvenida. No, gracias. La puerta de enfrente no se puede abrir, pero reza Escalera al infierno. Un guiño a Stairway to Heaven, el legendario tema de Led Zeppelin, o al de la banda Ugly Kid Joe de 2012. Pero viendo cómo está escrita la palabra infierno, con letras al revés, es un modo de escritura que manifiestan muchos niños cuando aprenden a escribir a una edad temprana. Este mensaje fue dejado por alguno de los niños que fue convertido en un juguete, o por el propio Haggy, pues el infierno es como se refieren a algunos experimentos y juguetes a la cárcel, a la que iremos en la cuarta entrega, controlada por el infame Dr. Harley Sawyer. De hecho, en una de las cámaras de seguridad de Playtime Cove se ve lo que hay tras esta puerta, el vacío, una larga caída a las profundidades de la fábrica donde se encuentra la susodicha prisión del Dr. Sawyer. La cinta de VHS amarilla muestra el profundo descontento de uno de los trabajadores. Es complicado que me alegre cuando los manufacturantes vienen con nosotros porque no podemos encontrar las estúpidas cajas. ¡Coño! Cuyo nombre es Richard Lovitz, particularmente cabreado con la mala gestión que Playtime Cove hacía de sus envíos y cajas. Algo que tiene sentido, porque cuando comenzaron a centrarse en los experimentos, Playtime dejó de preocuparse por los envíos, los juguetes, las cajas o el almacenamiento. No contrataban a empresas de reparto ni a terceros para evitar que viesen lo que allí tenía lugar, por lo que debían lidiar con ello otros empleados de Playtime Cove como Rich o Avery, que es quien calma ahora a Rich, a quien seguiremos conociendo en el capítulo 2. Pero Avery se cree que es a quien Gifle tuvo que matar en uno de los audios del capítulo 5 frente al prototipo. Pero es aquí donde se menciona por primera vez la iniciativa del programa de huérfanos de Playtime Cove. Juro que no he visto ni una caja en su lugar desde que empezaron a llenar todo con basura para el orfanato. Y que dio lugar a Playcare, o la guardería a la que vamos en la tercera entrega. En el siguiente puzzle hay un cartel de Haggy que nos aconseja tomar descansos, pero abajo pone que no se permiten descansos de más de 10 minutos. Es decir, muchos empleados de Playtime eran explotados y agotados en las labores internas de la fábrica. Una vez completamos el puzzle, antes de poner las piezas, vemos a Haggy asomado bajo una de las compuertas de arriba, acechándonos. Mira, bobo, ¿qué mira, bobo? El deplorable estado de este almacén y la enorme cantidad de cajas dan fe sobre lo que Rich se quejaba precisamente en voz alta antes. Pero al menos conseguimos, gracias a la grúa, la mano roja. No sé dónde están los ni manos. La cagaste, playa. Este bug me pasó varias veces, no lo voy a negar. Pronto, Player llega a la sala de Make a Friend, donde sucede la magia. Elliot Ludwig creó en los 60 la primera máquina industrial capaz de ensamblar, montar y producir juguetes a partir de piezas sueltas. La máquina que hay justo en el medio nos empezará a seguir con la mirada de un lado a otro una vez activemos la energía. Y se cree que los creadores se inspiraron en la serie de Real Monsters, una serie de animación de Nickelodeon de 1994 para el diseño de estas máquinas. La cinta de VHS rosa es la entrevista de trabajo que hizo Stella Graver, directora de Playcare, la guardería y la gestora de la estación de juegos a la que iremos en la segunda entrega. Era tan mágico cuando jugaba de niña. Stella hace la entrevista para Playtime Cove porque los juguetes que marcaron su infancia se hicieron aquí, aunque lo que dice sobre el envejecimiento. Tu cuerpo envejece y envejece y luego muere. Uf. Simplemente los cuerpos no pueden ser jóvenes por siempre. Es un adelanto del autoconvencimiento que la propia Stella debe hacerse a sí misma, de que lo que le hacen a los niños aquí abajo es algo bueno, empezando porque siempre
podrán ser niños eternamente pese a ser experimentos, y podrán vivir muchos más años. Pero el precio es muy alto. Quería poder volver a ser una niña, dijo. El juguete que creamos en la máquina es Catpi, otro juguete icónico de la compañía. Aunque es mitad abeja y gato, solo tiene 2 alas, mientras que las abejas reales poseen 4. Una vez colocamos su juguete, al avanzar, Huggy aparece y viene a por nosotros, aunque no puede hacernos nada hasta que salga del pasillo por completo, ya que aquí Player es invulnerable. O bien, si nos subimos a estas cajas y nos quedamos fuera de su alcance, no dejará de mirarnos, pero no podrá cogernos, y le podremos romper el cuello de formas imposibles, mientras trata de no perdernos de vista. Al verle Player a través de las rendijas, las manos del Grabpack comienzan a temblar descontroladamente a causa del miedo que tiene Player al verlo, o quizás por los rodillos que vamos pisando. Si nos pilla, podemos ver en las pantallas de muerte varios mensajes como Experimento 1006, no es maravilloso, de cuando el prototipo fue creado, pero también otros que buscan darnos aliento y palabras de ánimo, como si alguien controlase nuestras acciones y quisiese que no dejásemos de avanzar, aunque uno de ellos está codificado en una lengua extraña, que al traducirse significa quédate, todos necesitan tu ayuda. Y estos mensajes de apoyo parecen todos de Poppy. Al huir por la red laberíntica de cintas y compuertas, alcanzamos a ver de reojo algunos mensajes en la pared con caligrafía infantil y hechos con pinturas, y todos ellos fueron escritos por Huggy a lo largo del tiempo, adelantando que debemos liberar a Poppy de la vitrina, pero que ella no es de fiar. Al tirar la caja sobre la plataforma, caemos con Hugo, solo que él corre mucha peor suerte y acaba cayendo a las profundidades de la fábrica, golpeándose con cada maldita tubería. Pero se puede ver cómo en la tubería de abajo, Huggy deja una enorme mancha de sangre, demostrando que se hace bastante daño al caer desde aquí, aunque no cae a ningún lado. Nosotros lo perdemos de vista, pero en realidad se queda suspendido en el aire, en mitad de la nada. Uno de los colores de las manos que hay en la caja que tiramos es el verde, adelantando la mano del capítulo 2, y estas manos desaparecerán cuando la caja comienza a caer. La última cinta que encontramos habla sobre el experimento 1006, alias el prototipo. La coordinación y cooperación son evidentes en sus habilidades. Incluye las habilidades de los otros experimentos de su tipo. En la pantalla vemos una de las manos del prototipo, la misma garra, que asomará bajo la puerta del 2 para agarrar los restos mortales de Mommy. Y lo que se oye de fondo, para que el mismo error no vuelva a repetirse, son las alarmas de Playtime Co., así como los gritos de los empleados durante la hora de la alegría. Debemos seguir trabajando en el nombre de la ciencia, incluso si los que están debajo lo entienden o no. Fin del... Y que el prototipo es el experimento que posee las cualidades y virtudes de todos los demás experimentos de Playtime Co. Si usamos hacks en esta zona final del juego, en uno de los puentes, que no podemos alcanzar, hay un pequeño limón, un guiño a la comunidad de Discord del juego y que se repetirá en cada entrega de la saga. ¡Limón! Y finalmente, ahí está, la enorme flor amapola de la carta del comienzo que llegó a nuestro apartamento y que nos decía que la buscáramos. Carta que, por cierto, tenía una falta de ortografía en Disappear y un apóstrofe mal colocado, y que parece que escribió un niño pequeño. Los colores empleados en las distintas advertencias que rodean la puerta de madera están escritos con 3 colores primarios, azul, rojo y amarillo, los mismos que componen el traje de bufón del prototipo en la 5ª entrega. Hay colgando restos de juguetes de Boogiebot, la cabeza de Bron y Catpi, y dentro un pasillo kilométrico con papel pintado de amapolas, mientras suena una pequeña caja de música en algún lado. Parece un cuarto de juegos antiguo, con una casa de muñecas, y al fondo, en otra habitación, en una vitrina nos espera una pequeña muñeca, Poppy. Al abrir la que es su jaula de cristal, la muñeca despertará y dirá: Abriste mi caja. Dale a like y suscríbete si quieres que haga el vídeo de Poppy Playtime 2. Parece que están todos. Pues claro, nunca se perderían esto. Look, it's Mommy Longlegs, the coolest toy around. You can stretch your legs or hang her upside down. Try to twist and bend her in every kind of way. Now it's time to have some fun. Mommy Longlegs, let's play. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time?